Hola a todos, bienvenido a nuestro canal de YouTube Las Tres Mosqueteras. Hoy vamos a presentarle un nuevo tema que se llama Propiedades termodinámicas de los fluidos. Este grupo está conformado por Linet Pérez y Olga Núñez. La regla de la fase señala que la especificación de cierto número de propiedades intensivas de un sistema también fija los valores de otras propiedades intensivas, pero ojo, esta no ayuda a calcular los valores de dichas propiedades. Los valores de las propiedades termodinámicas son esenciales para el cálculo del trabajo y del calor de los procesos industriales. En este capítulo se desarrollará a partir de la primera y segunda leyes las expresiones fundamentales para la evaluación de una propiedad, que estas son la base de la estructura matemática de la termodinámica. A partir de esto se deducirán las ecuaciones para el cálculo de la entalpía y de la entropía a partir de la información PVT y de la capacidad calorífica. Expresiones para la evaluación de una propiedad en fases homogéneas. La primera ley para un sistema cerrado de n moles es posible escribirse para el caso especial de un proceso reversible como el diferencial de n por u es igual al diferencial de q reversible más el diferencial de w reversible, donde u viene siendo la energía interna, n es el número de moles, q es el calor y w es el trabajo, donde el diferencial de w reversible es igual a menos p por el diferencial de n por b. P viene siendo la presión y B el volumen. Y el diferencial de Q reversible es igual a T por el diferencial de N por S. S viene siendo la entropía y T viene siendo la temperatura. Y uniendo estas tres ecuaciones obtenemos la ecuación 6.1, que es el diferencial de N por U es igual a T por el diferencial de N por S menos P por el diferencial de N por B. La ecuación 6.1 combina la primera y segunda leyes. Esta se dedujo para el caso especial de un proceso reversible. Sin embargo, contiene propiedades únicamente del sistema. Esta ecuación se puede utilizar para un sistema de masa constante que resulta del cambio diferencial de un estado de equilibrio a otro, tanto para una sola fase como para varias fases, una sola fase homogénea y varias fases heterogéneas. Las propiedades termodinámicas básicas como el volumen, la presión, la temperatura, la energía interna, la entropía, están incluidas en la ecuación 6.1. Las propiedades termodinámicas adicionales surgen solo por definición. Una de estas sería la entalpía. Como cuestión de conveniencia está en la ecuación 2.11 y dos propiedades más que son definidas por conveniencia son la de Helmholtz y la energía de Gibbs. Si diferenciamos las ecuaciones de la entalpía de Helmholtz y Gibbs y sustituimos con la ecuación 6.1, obtenemos que las ecuaciones que están en la tabla presente, la 6.7, que dice que el diferencial de U viene siendo la energía interna, es igual a T por el diferencial de S menos P por el diferencial de B. La ecuación 6.8 que dice que el diferencial de H es igual a T por el diferencial de S más B por el diferencial de P. La ecuación 6.9 que dice que el diferencial de A es igual a menos P por el diferencial de B menos S por el diferencial de T. Y la ecuación 6.10 que dice que el diferencial de G es igual a B por el diferencial de P menos S por el diferencial de T. Estas relaciones de una propiedad fundamental son ecuaciones generales para un fluido homogéneo de composición constante. Se obtiene un conjunto de ecuaciones a partir de las ecuaciones ya analizadas anteriormente, de la 6.7 a la 6.10, aplicando el criterio de exactitud o teorema de correspondencia mutua de Maxwell para una expresión diferencial.
Si f es igual a una función de x y, en tal caso la derivada parcial total de f se define como, veamos estas ecuaciones, que dice que el diferencial de f, es equivalente a la derivada parcial de f con respecto a x en y por el diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto a y en x por el diferencial de y. Entonces sería la ecuación 6.11, que el diferencial de f es igual a m por el diferencial de x más n por el diferencial de y. Entonces m es equivalente a la derivada parcial de f con respecto a x en y n es equivalente a la derivada parcial de f con respecto a y en x. Entonces obtenemos que la derivada parcial de m con respecto a y en x es igual a la derivada parcial, a la segunda derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de n con respecto a x en y es igual a la segunda derivada parcial de f con respecto a x y a y. Y se obtiene ya al final la ecuación 6.12, que dice que la derivada parcial de m con respecto a y en x es igual a la derivada parcial de n con respecto a x en y. La ecuación 6.11 es una ecuación diferencial exacta, por lo tanto la ecuación 6.12 tiene que ser satisfactoria. Y esta es recíproca, esta es una ecuación recíproca mutua. Las propiedades termodinámicas como la energía interna, la entalpía, la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs son llamadas funciones de las variables en el lado derecho de las ecuaciones 6.7 y 6.10. Debido a ello es posible escribir las relaciones expresadas en las mismas y estas se conocen como las ecuaciones de Maxwell. Observemos la tabla que está presente, que dice que la derivada parcial de t con respecto a b en s es igual a menos la derivada parcial de p con respecto a s en b, y la derivada parcial de t con respecto a p en s es igual a la derivada parcial de t con respecto a s en p. La derivada parcial de p con respecto a t en b es igual a la derivada parcial de s con respecto a b en t. Y por último tenemos la ecuación 6.16, que dice que la derivada parcial de b con respecto a t en p es igual a la derivada parcial de b con respecto a t en t. Las relaciones de una propiedad que son más útiles para la entalpía y la entropía de una fase homogénea resultan cuando esa se expresa en funciones de t y p. Lo que se necesita saber es cómo varía la entalpía y la entropía con la temperatura y la presión. Observemos estas ecuaciones, que dice la derivada parcial de h con respecto a t en p es igual a Cp. Cp viene siendo la capacidad térmica a presión constante. Obtenemos al dividir la ecuación 6.8 en dt y restringir el resultado a presión constante. Tenemos que la derivada parcial de h con respecto a t en p es igual a t por la derivada parcial de s con respecto a t en p. Al combinar estas dos ecuaciones obtenemos la derivada parcial de s con respecto a t en p es igual a Cp entre t. De la ecuación anterior se obtiene la ecuación 6.19, que dice que la derivada parcial de f con respecto a p en t es igual a b menos t por la derivada parcial de b con respecto a t en p. Las relaciones funcionales que se eligieron para la entalpía y entropía H y S
h es igual a una función de TP y S es igual a una función de TP. Entonces tenemos que el diferencial de h es igual a la derivada parcial de h con respecto a t en p por el diferencial de t, más la derivada parcial de h con respecto a p en t por el diferencial de p. Y el diferencial de s es igual a la derivada parcial de s con respecto a t en p por el diferencial de t, más la derivada parcial de s con respecto a p en t por el diferencial de p. Se obtienen las ecuaciones 6.20 y 6.21. Estas ecuaciones relacionan la entropía y la entalpía de un fluido homogéneo de composición constante con la presión y la temperatura. Los coeficientes del diferencial de t y el diferencial de p de las ecuaciones 6.20 y 6.21 se evalúan a partir de la información de la capacidad calorífica y PVT. El estado del gas ideal proporciona un ejemplo del comportamiento PVT. Observemos las siguientes ecuaciones, que dice que PV es igual a RT. Ese superíndice que está ahí, que es el I y el G, señala el valor del estado ideal, del estado del gas ideal. La siguiente ecuación que dice que el diferencial de B con respecto a T en P es igual a R entre P. Sustituyendo estas ecuaciones en las ecuaciones 6.20 y 6.21 se obtiene la ecuación 6.23 y 6.24. Cuando la derivada parcial de B con respecto a T en P se sustituye en las ecuaciones 6.20 y 6.21 en favor de beta y B, se obtienen las ecuaciones 6.28 y 6.29. Observemos estas ecuaciones que dice que el diferencial de H es igual a CP por el diferencial de T más 1 menos beta por T por B por el diferencial de P. Y la ecuación 6.29 que dice que el diferencial de S es igual a CP por el diferencial de T entre T menos beta por B por el diferencial de P. Beta y B son funciones débiles de la presión para los líquidos. Vamos ahora a hacer el ejemplo 6.1. Presten mucha atención. El ejemplo dice: determine los cambios de entalpía y de entropía del agua líquida para un cambio de estado de 1 bar y 25 grados Celsius a 1000 bar y 50 grados Celsius. La información para el agua se conoce en la tabla siguiente. Ok, aquí se presentan unas tablas. A partir de estas tablas vamos a obtener los datos para proceder a hacer el ejemplo. Lo primero que hicimos fue que integramos las ecuaciones 6.28 y 6.29, el diferencial de H que da delta H y el diferencial de S que da delta S. Y ahora con estas ecuaciones vamos a proceder a hallar los valores de la capacidad térmica a B y a beta. Entonces, con los datos de la tabla para 1 bar, la presión 1 bar, vamos a proceder a hacer una media aritmética para hallar a CP con estos datos. Entonces, obtuvimos 75.305 más 75.314 entre 2 y da como resultado 75.310. Joule, mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. Entonces, para T es igual la temperatura a 50 grados Celsius, obtuvimos estos datos. B es igual a 18.234 más 18.174 entre 2 y obtuvimos 18.204 centímetros al cubo por mol a la menos 1. Entonces, para beta, obtuvimos de la tabla 458 más 568 entre 2 por 10 a la menos 6 es igual a 513 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1.
Sustituyendo los datos que ya habíamos encontrado en la ecuación de delta H y delta S, se obtiene para delta H 3400 Joule por mol a la menos 1 y para delta S se obtiene 5.13 Joule por mol a la menos 1 Kelvin a la menos 1. Ojo, hay que llevar la temperatura a Kelvin, hay que hacer la conversión porque estamos trabajando en unidades de Kelvin. Propiedades residuales. Una propiedad residual se define como la diferencia entre la propiedad de un gas real y la propiedad de un gas ideal, ambos considerados a la misma presión, temperatura y composición. Su forma genérica es M a la R es igual a M menos M a la IG. El superíndice R se refiere al gas real y el superíndice IG para el gas ideal, donde M es el valor para cualquier propiedad extensiva como la energía interna, la entalpía, la energía de Gibbs, la entropía y el volumen. H y S surgen de las propiedades del gas ideal y de las propiedades residuales por simple suma. Las expresiones H y G y S y G se obtienen mediante la integración de las ecuaciones 6.23 y 6.24. Desde un estado de gas ideal a condiciones T sub 0 y P sub 0 hasta T y P. Observemos estas ecuaciones 6.50 y 6.51. Resolviendo estas integrales obtenemos las ecuaciones 6.52 y 6.53. Ahora vamos a proceder a hacer el ejemplo 6.3, que dice así: calcule la entalpía e entropía del vapor saturado del isobutano a 360 Kelvin a partir de la siguiente información. La número 1, la tabla 6.1 proporciona la información del factor de compresibilidad, valores de Z, para el vapor del isobutano. La número 2 dice la presión del vapor del isobutano a 360 Kelvin es de 15.41 bar. La número 3 dice considere que H sub 0 es igual a 18.115.0 Joule por mol a menos 1 y S sub 0 es igual a 295.976 Joule por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Para el estado de referencia de un gas ideal de 300 Kelvin y 1 bar. La número 4 dice la capacidad calorífica del estado del gas ideal del vapor del isobutano a las temperaturas de interés es Cp entre R es igual a 765 más 33.037 por 10 a la menos 3. Ahora vamos a resolver el problema 6.3. Aquí se presentan unas ecuaciones, las ecuaciones 6.46 y 6.48. Podemos observar unas integrales, hay que pasar a resolver esas integrales. Resolviendo la integral de la ecuación 6.46, obtenemos el resultado que da 26.37 por 10 a la menos 4 Kelvin a la menos 1. Y para la ecuación 6.48 obtenemos que la integral es igual a menos 0.2596. Una vez obtenidos los resultados de las integrales de las ecuaciones 6.46 y 6.48, procedemos ahora a despejar a H y a S. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces tenemos el valor de R es igual a 8.314 Joule por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Procedemos ahora a sustituir los valores y a resolver las ecuaciones. Entonces el resultado para H es igual a menos 2841.3 Joule por mol a la menos 1. Y para S obtenemos menos 5.734 Joule por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1.
Resolvimos los valores de las integrales de las ecuaciones 6.60 y 6.61 y nos da 6.324.8 Joule por mol a la menos 1 y la otra nos da 19.174 Joule por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Sustituyendo estos valores en las ecuaciones 6.60 y 6.61 y resolviendo, nos da 21.598.5 Joule por mol a la menos 1, la entalpía, y la entropía nos da 286.676 Joule por mol a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. Bien, ahora vamos a ver lo que son las propiedades residuales a partir de las ecuaciones de estado. En ocasiones donde debemos evaluar las propiedades termodinámicas de una sustancia, pero no disponemos de datos experimentales como son presión, volumen y temperatura, y lo que sí disponemos son de sus datos de capacidades caloríficas. Se ha desarrollado una nueva alternativa denominada propiedades residuales. Esta consiste en una diferencia entre lo que es el valor real de la sustancia menos el valor si la sustancia se comportara como un gas ideal a la misma presión y a la misma temperatura. Esta nueva temática o metodología es muy atractiva para resolver unas numerosas integrales, la cual presentan ecuaciones que en su evaluación analítica deben desarrollarse mediante una ecuación de estado, pero no conocemos los datos experimentales. Y esto requiere que la ecuación pueda desarrollarse de forma directa para el factor de compresibilidad o un volumen con una función de la presión para una temperatura constante. Se dice que la ecuación de estado debe ser explícita del volumen. ¿Qué quiere decir eso? Bien. Estas ecuaciones, estos problemas que debemos de resolver con lo que son las ecuaciones de estado, pero no tenemos sus datos experimentales, lo que hacemos es basarnos en su factor de compresibilidad. Recuerden que el factor de compresibilidad se representa por la letra Z y este se define como la presión multiplicada por el volumen dividido por la constante de los gases ideales, representada por la letra R, multiplicado por su temperatura. Recuerden que los datos del factor de compresibilidad están basados en los datos experimentales, es decir, se basa en tanto la presión como el volumen y la temperatura. Cuando no disponemos de datos experimentales, pero sí podemos encontrar de otra alternativa lo que es el factor de compresibilidad, lo que hacemos es utilizar este factor para poder determinar lo que son la entalpía reducida y la entropía reducida, que son esenciales para las aplicaciones de innumerables problemas en termodinámica. Para aclarar un poco más estos conceptos, vamos a resolver un ejemplo. Observemos. El ejemplo nos dice: encuentren los valores para la entalpía residual y la entropía residual para el gas N-butano a 500 Kelvin y 50 bar, de acuerdo con lo indicado por la ecuación de Rayleigh. Este problema podemos ver que nos brinda los datos de la presión y de la temperatura y nos pide encontrar su entalpía residual y su entropía residual. Esto lo podemos hacer estandarizando los datos que ya conocemos, es decir, encontrar su temperatura reducida y su presión reducida. La temperatura reducida es igual a la temperatura real que nos brinda el problema, es decir, 500 Kelvin, dividida entre la temperatura crítica, que es un dato que ya se encuentra tabulado, que es 425.1. Si realizamos esta operación, nos da que la temperatura reducida es igual a 1.176. Para calcular la presión reducida, utilizamos el valor real de la presión, que es 50 bar, y lo dividimos entre la presión crítica, que es 37.96. Este dato también se encuentra tabulado. Realizando la operación nos da que la presión reducida es igual a 1.317. Ahora vamos a encontrar lo que es el factor de expansión volumétrica, el cual se representa por la letra de beta. Para conocer este valor, podemos observar en la ecuación que nos piden un valor que tiene un símbolo como si fuese omega.
multiplicado por la presión reducida y la temperatura reducida, pero ya acabamos de encontrar nuestra presión reducida y nuestra temperatura reducida. Entonces nos faltaría ya el símbolo de omega. Este símbolo de omega lo podemos encontrar de la tabla 3.3 que se encuentra en el libro de Introducción a la Termodinámica para Ingeniería Química. En el capítulo 3 podemos encontrar esta tabla y de ahí obtenemos el valor del símbolo de omega. Este valor se dice que es un valor de un número puro, pero que no está relacionada con la sustancia, del tipo de sustancia que sea. Entonces, este valor que nos arroja la tabla es 0.08664. Sustituyendo los datos que ya conocemos en esta ecuación, nos arroja un valor de 0.09703 para el caso del factor de expansión volumétrica. Entonces ya tenemos los datos de la temperatura reducida, presión reducida y nuestro coeficiente de expansión volumétrica. Bien, ahora vamos a encontrar el valor de, como pueden ver en esta ecuación, este valor depende de la temperatura reducida. Estos símbolos que se encuentran en esta ecuación son símbolos que se encuentran ya tabulados y lo podemos encontrar en la tabla 3.1 del libro de Introducción a la Termodinámica para Ingeniería Química. Si sustituimos estos valores, nos queda que Q es igual a 3.8689. Ahora vamos a asumir que tanto el coeficiente de expansión volumétrica, Q y epsilon son igual a 0 y lo sustituimos en la ecuación 3.52. Esto se hace para reducirla y a poder calcular el factor de compresibilidad con los datos ya conocidos. De esta manera nos queda que el factor de compresibilidad es igual a 0.6850. Ahora pasamos a calcular el valor de I, que este se encuentra con el logaritmo natural del factor de compresibilidad más el coeficiente de expansión volumétrica dividido sobre el factor de compresibilidad. Este nos da un valor de 0.1324. Ahora pasamos a la ecuación 6.66 y 6.67. Si hacemos esta relación que nos expresa acá, donde dice que T reducida es igual a menos un medio, si sustituimos estos valores en la ecuación 6.66 y 6.68, no queda que tanto la entalpía residual sobre la constante de los gases ideales multiplicado por la temperatura es igual a menos 1.0838. Y la entropía reducida dividido entre la constante de los gases ideales nos da un valor de menos 0.7873. Si despejamos de acá, porque ya conocemos los valores de la constante de los gases ideales y la temperatura, haciendo el despeje podemos encontrar lo que es la entalpía residual y la entropía residual. La entalpía residual nos dice que nos da un valor de menos 4.505 joules sobre mol, y la entropía reducida nos da un valor de menos 6.546 joules sobre mol Kelvin. Sistema de dos fases. La curva mostrada en este diagrama presión-temperatura representa una frontera de fase para una sustancia pura y siempre que se cruza de una de estas curvas ocurre una transición de fase de temperatura y presión constante. A consecuencia de esto, los valores molares o específicos de las sustancias, de las propiedades termodinámicas extensivas, cambian repentinamente. Es decir, vamos a ver ahora el comportamiento de esta gráfica en una sustancia pura. Esta gráfica pueden observar que tiene varias líneas, dentro de las cuales se encuentra la línea que va desde el punto 1 hasta el punto 2 y la línea que va desde el punto 2 hasta el punto C.
Estas representan condiciones de presión y de temperatura para una sustancia pura, en donde existen la fase sólida, líquida y se encuentran en equilibrio con una fase de vapor. Bien, esas líneas de presión y de vapor van en función de la temperatura y caracterizan relaciones de equilibrio sólido y vapor, que es la línea que va desde 1 hasta 2, mientras que la línea que va desde 2 hasta 3 representa el equilibrio sólido-líquido. Las tres líneas se ven que se despliegan en condiciones de presión y temperatura, en las cuales es posible coexistir dos fases y separarla en un diagrama de regiones de una sola fase. Así que la línea que va desde 1 hasta el punto 2 es lo que se conoce como la curva de sublimación. ¿Qué quiere decir esto? Que separa las regiones del sólido y del gas. La línea que va desde 2 hacia 3 es la curva de fusión. Esta es la que se encarga de separar las regiones del sólido y el líquido. Y la línea que va desde 2 hasta C es la curva de vaporización. Y esta es la que se encarga de separar las regiones del líquido y del gas. En el punto C es el que se conoce como punto crítico. Como pueden observar acá, las coordenadas que tiene el punto C son la presión crítica y la temperatura crítica. También aquí pueden ver que las tres líneas se encuentran en el punto triple, que es donde las tres fases coexisten en equilibrio. Molar o energía específica de heat, que en una sustancia pura no cambia durante la transición de fase ni en la sublimación, ni en la evaporización, ni en la fusión. Para esto vamos a ver un ejemplo. Si tenemos un líquido puro en equilibrio con su vapor en un montaje pistón-cilindro a una temperatura y la correspondiente presión de vapor, cuando una cantidad diferencial del líquido se evapora a una temperatura y presión constante, se aplica el proceso, la derivada del número de moles multiplicado por el número de Gibbs es igual a 0, ya que el número de moles, es decir, que está representado por la letra N, es una constante y la derivada de una constante sabemos que es 0. Y esto requiere que la energía libre de Gibbs o molar específica del vapor sea idéntica a la del líquido. De forma más general, las dos fases alfa y beta de una especie coexisten en equilibrio. Por eso es que vemos estas dos igualdades, donde G, su alfa, y G, su alfa, son energía libre de Gibbs específica o molares de cada fase, en la fase de vapor y en la fase del líquido. La ecuación conocida como Clausius-Chaplin relaciona directamente el calor latente de vaporización con la curva de presión de vapor. De manera específica nos muestra que la variación de la entalpía del calor latente es proporcional a una pendiente con una gráfica del logaritmo natural de la presión saturada. Esta cuando se está en función de el inverso de la temperatura. Tales gráficas de la información experimental producen líneas que en muchas sustancias son casi líneas rectas. Según esta ecuación, esto nos da a entender que la variación de la entalpía del calor latente de vaporización es casi constante e independiente de la temperatura. Sin embargo, esto no es verdad, ya que la variación de la entalpía del calor latente de vaporización disminuye de manera monótona al aumentar la temperatura del punto triple crítico, donde se convierte en 0. Esas suposiciones de la ecuación tienden a ser una validez aproximadamente en presiones bajas. Aquí pueden ver un ejemplo, el cual nos dice, la ecuación de Chaplin para la vaporización se simplifica al introducir aproximaciones razonables, es decir, que la fase de vapor de un gas ideal y del volumen molar del líquido son despreciables en comparación con el volumen molar del vapor. ¿Cómo alteraría estas suposiciones la ecuación de Chaplin? Ahí podemos ver la suposición y que la variación de la vaporización cuando tenemos un calor latente es igual a la constante de los gases ideales multiplicado por la temperatura para una presión saturada.
También podemos ver aquí que la variación de entalpía para el calor latente de vaporización está en función del inverso de la temperatura, es decir, que es afectada por la temperatura. Dependencia de la presión de vapor de los líquidos con la temperatura. La ecuación que acabamos de ver es la ecuación de Clapeyron. Es una relación termodinámica que proporciona una conexión vital entre las propiedades de dos diferentes fases. Cuando se aplica en el cálculo del calor latente de vaporización y su uso se presume en el conocimiento de la relación de la presión de vapor en función de la temperatura. Dado que en termodinámica no nos impide un modelo alguno del comportamiento del material en general o de las especies particulares, tales como relaciones que son empíricas. Aquí podemos observar que la gráfica del logaritmo natural de la presión saturada en función del inverso de la temperatura y por lo tanto produce una línea casi recta. Es decir, el logaritmo natural de la presión saturada es igual a A menos P sobre la temperatura, donde A y B son constantes para una especie determinada. Esta ecuación nos proporciona una aproximación burda de la relación de la presión del vapor en todo el intervalo de la temperatura, desde el punto triple al punto crítico. Por otra parte, tenemos una excelente base para la interpolación entre los valores de la temperatura, especialmente razonable. Aquí vemos la ecuación de Anthony, que es la más conveniente para uso general, y esta tiene la forma donde dice que el logaritmo natural de la presión saturada es igual a A menos B dividido entre la temperatura más C, donde A, B y C son datos de muchas sustancias, y estos datos se encuentran en la tabla B2. Correlaciones de estado correspondientes para presión de vapor. Se tienen disponibles diversas correlaciones de estado correspondientes para la presión de vapor de un líquido, no polares y no asociados. Una de las más simples que conocemos es la de Lee y Kessler. Es una correlación de un tipo PISA, lo cual se nos muestra en la ecuación 6.78. Lee y Kessler nos recomiendan que el valor utilizado en la ecuación 6.78, es decir, el valor de W, se encuentra en una correlación donde se puede requerir que se reproduzca el punto de ebullición normal. En otras palabras, para las sustancias particulares, W se determina a partir de la ecuación 6.81, donde nos dice que la temperatura en el punto de ebullición normal reducido y la presión de vapor reducida, que corresponde a una atmósfera estándar, es decir, a 1.01325 bar. Ejemplo, el cual nos dice: determine la presión de vapor en kilopascal para el N sano líquido a 0, 30, 60 y 90 grados Celsius. A, con la constante del apéndice B2 y B, de la correlación de Lee y Kessler para una presión reducida saturada. En el inciso A nos dice que debemos pasar la constante del apéndice B2. Haciendo esto y sustituyéndole la ecuación de Anthony para el N sano, nos da esta ecuación que estamos observando. Si la sustitución de la temperatura nos lleva a los valores de presión saturada que se encuentran bajo el encabezado de Anthony, esta es la tabla que se muestra a continuación y se toma en cuenta porque son equivalentes a buenos valores experimentales. Valores de la correlación de Lee y Kessler para una presión reducida saturada. Primero se determina W en la correlación de Lee-Kessler, que fue la ecuación que vimos anteriormente. Para el punto de ebullición normal del N sano, utilizamos la tabla B1. Ahí podemos encontrar la temperatura reducida y la presión reducida saturada. La temperatura reducida vimos que se calculaba la temperatura real sobre la temperatura crítica, al igual que la presión real sobre la presión crítica. Haciendo estos procedimientos, obtenemos que la temperatura reducida es igual a 0.6736 y la presión reducida es igual a 0.0335. En tal caso, la aplicación de la ecuación 6.81
no proporciona el valor de W para su uso y como corresponde a la correlación de Lee y Kessler. Nos da que W es igual a 0.298. Con este valor, la correlación produce los valores de presión saturada que se encuentran en la siguiente tabla. La diferencia promedio de los valores de Anthony es de aproximadamente 1.5%. Diagramas termodinámicos. Un diagrama termodinámico es una gráfica la cual nos representa los datos de una sustancia en específica. Esos datos pueden ser presión, volumen, entalpía, entropía. Pero los más comunes son temperatura, entalpía, entropía y presión. Existen otros tipos de gráfica, pero estos son los más conocidos. Tablas de propiedades termodinámicas. Existen innumerables tipos de tablas termodinámicas. Estas tablas son más utilizadas que lo mismo diagrama termodinámico. Esto es debido a que se encuentran ya tabulados. Entonces, no hay necesidad de hacer una interpolación. Debido a esto, su uso es más frecuente. Ahora vamos a realizar un ejemplo, el cual nos dice: vapor sobrecalentado originalmente a presión 1 y temperatura 1 se expande a través de una tobera a una presión de descarga P2. Si se supone que el proceso es reversible y adiabático, determine el estado de vapor a la salida de la tobera y para las condiciones siguientes. Presión 1 igual a 1000 kPa, temperatura 1 igual a 250 Celsius y presión 2 igual a 2000 kPa. Para solucionar este ejercicio debemos tomar en cuenta lo que nos dice el mandato. Este nos explica que el proceso es tanto reversible como adiabático, es decir, que no existe cambio alguno en la entropía del vapor. Entonces, para la temperatura inicial nos dice que es 250 Celsius y la presión es 1000 kPa. No aparecen valores en la tabla en el sistema internacional para el vapor sobrecalentado. Entonces, lo que tenemos que hacer es interpolar entre los valores para una temperatura de 240 y 260 grados Celsius a una temperatura de 1000 kPa. Haciendo esto, tenemos que la entalpía nos será igual a 2942.9 kJ sobre kilogramo, mientras que la entropía será igual a 6.9252 kJ sobre kilogramos por Kelvin. Para el estado final a 200 kPa, entonces la entropía 2 será igual a la entropía 1 y por lo tanto será igual a 6.9252 kJ sobre kilogramo por Kelvin. Temperatura de saturación a 200 kPa. Dado que en la tabla del vapor sobrecalentado en el sistema internacional la temperatura 2 es igual a 120.23, en la ecuación 6.82a aplicada en la entropía se convierte en esta ecuación, donde los valores 1.5301 y 7.1268 son los valores de la entropía para el vapor líquido saturado a 200 kPa. Si resolvemos la ecuación con el valor obtenido, nos queda que X2 es igual a 0.9640. Al tomar como una base una unidad de masa, la mezcla es 96.40% vapor y 3.60% líquido. Su entalpía se obtiene al aplicar la ecuación 6.82. Si aplicamos esta ecuación, obtenemos la entalpía número 2 y al final nos daría que una diferencia de entalpía sería igual a menos 315.9 kJ sobre kilogramo. Para resolver el inciso B, para el estado inicial de 150 psi y 500 grados Fahrenheit, los datos de la tabla F4 para el vapor sobrecalentado en unidades del sistema inglés nos proporcionarían la entalpía inicial y la entropía inicial. En el estado final serían 50 psi. Entonces tendríamos que calcular la entropía 2 y la igualamos a la entropía 1, que es igual a 1.6602 BTU sobre libra masa por la constante de los gases ideales. Al examinar la tabla F4, se muestra que la entropía 2
es mayor que la entropía del vapor saturado a 50 psi. Por lo tanto, el estado final se encuentra en una región de sobrecalentamiento de la interpolación de la entropía a 50 psi, entonces se obtendría que la entalpía 2 es igual a 1175.3 BTU sobre libra masa. Al hacer una diferencia de la entalpía, se obtiene que este nos da un valor de menos 99 BTU sobre libra masa. Para una tobera bajo las suposiciones indicadas y haciendo un balance energético, podemos darnos cuenta que la disminución de la energía encontrada para el inciso A y el inciso B se compensan exactamente por un aumento en la energía cinética del líquido. En otra palabra, la velocidad del fluido aumentaría mientras atraviesa esta tobera. Si te gustó este video, dale me gusta y no olvides suscribirte aquí debajo.